Bueno, yo tengo una palabra del Señor para ustedes muy linda, poderosa palabra del Señor, que tiene que ver, perdonen, Miren, desde que me dijo, Leandro me encargó para traer la palabra esta noche, vieron que hay muchas cosas que podemos hablar y compartir, pero no pude sacar de mi cabeza, de mi corazón, la palabra decisión, decisiones, que es un tema que después revisando yo creo que en algún momento había compartido con ustedes por Zoom en el tiempo de pandemia y que lo he revisado y me venían pensamientos en la semana y en la oración, pensando en la iglesia, pensando en ustedes, pensando en Casa de Gracia, pensando en nosotros y pensando en los matrimonios, en las parejas, en los hijos. Y digo, ¿cómo a veces la indecisión, ya sea por temor, por inseguridad, seguro que por inseguridad, porque el temor es una consecuencia de la inseguridad. El temor es un efecto, no una causa, es algo que resulta de la inseguridad interior. Y por esa inseguridad interior y esas incertidumbres y esos temores no nos atrevemos a tomar una decisión en la vida que puede ser crucial, que puede cambiar el rumbo definitivamente de nuestro destino. O sea, así de importante es una decisión. Y a veces hay otra situación que se puede presentar, no solo el tema de no tener el valor, ya sea invadidos por ciertos temores de tomar una decisión en un momento importante de la vida. 1, 2, 3 diferentes momentos de la vida y diferentes tipos de decisiones, sino que a veces cuando tomamos alguna decisión tomamos una mala decisión. Entonces también esto muchas veces hace que el rumbo del futuro, que el futuro se empañe por esa decisión. Y yo les quiero decir con toda franqueza, y nosotros ya estamos en el mensaje, pero les quiero decir con toda franqueza que a través de los años, porque todos tenemos una formación, todos nos formamos, ¿sí? Y la formación que tuvimos inicial nos marca. Aquellos comienzos en la vida cristiana, en la iglesia donde estuviste, en esta, o si venís de otra iglesia, esa formación inicial te marca, y yo la tuve, y te condiciona, porque tal como te enseñaron lo tomás. Y yo crecí pensando que la voluntad de Dios es rígida. Crecí pensando, como me enseñaron, que la voluntad de Dios es inamovible. Que si te descorres un poquito de la voluntad de Dios, por ahí te vas y perdés el rumbo. Y te perdés definitivamente. Cuando después en el paso de los años, no solo leyendo la Escritura, sino a través de la experiencia, de la vivencia, de las relaciones con las personas, del trato, de la consejería, de conocer muchas problemáticas del ser humano, me doy cuenta que la voluntad de Dios tiene cierta flexibilidad. Es plástica, es adaptable también, ¿sí? En el sentido que también espera el Señor muchas veces una decisión, ¿sí? Una propuesta, una iniciativa de parte de nosotros que haga que el brazo de Dios se mueva. Que como que nosotros le damos una llave para que Él abra entonces una lluvia de bendiciones, desate algo que tiene ahí para darnos. Y pensando en esto yo busqué este texto tan lindo que está en Job capítulo 22, verso 28, lo voy a leer en dos versiones, que ustedes lo van a ver allí en la pantalla. El primero es en la Reina Valera 1960, que dice, leemos la palabra de Dios en el nombre de Jesús, amén. Y dice, determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Determinarás a sí mismo una cosa
y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Y la NBI, la Nueva Versión Internacional, dice: tendrás éxito en tus decisiones y en tus caminos brillará la luz. ¿Saben lo curioso? Hoy Jesse nos leyó una versión, la traducción del lenguaje actual, para leer un texto de Malaquías, que lo tenemos siempre de una manera, y cuando lo escuchamos en la otra versión le podemos lo podemos comprender mejor. Nos abre otro panorama. Y yo estuve revisando, no todas, pero la mayoría de las versiones que tenemos de la Biblia con respecto a este texto. Y saben que todas las versiones, todas sin excepción, las que por lo menos yo alcancé a leer, que habrán sido unas 10, 12, 13, todas las que leí, todas, después de que habla de la decisión, conectan con camino y con luz. Todas dicen, a partir de esa decisión, ¿sí?, se te va a abrir como un camino y va a venir una luz. O sea, por esto que sugerí este título, Cielos Abiertos para tus decisiones, porque cuando tomás la decisión es como que entonces el Señor empieza a ordenar tus pasos, te empieza a iluminar el camino, las cosas se empiezan a acomodar. Pero empezaron a suceder, la luz vino en medio de la oscuridad a partir de la decisión. Es tremendo, es tremendo. Es como que yo podría decir el poder de la decisión, pero no quiero ponerle a la decisión, ¿sí?, ese calificativo de que la decisión es poderosa o ese adjetivo. No, la decisión en sí no tiene poder. Lo que hace la decisión es desatar el poder de Dios, que es diferente. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? O sea, a partir de la decisión, entonces el poder de Dios se libera. Y si vos no tomas la decisión, el poder de Dios está contenido porque Él no ve en tu vida la determinación. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? ¿Se entiende? Las decisiones son determinantes para nuestro futuro. Como diría el escritor, cada ser humano, ¿no?, con cierta razón, el hombre es artífice de su propio destino. Lo va construyendo de alguna manera a través de las decisiones de la vida. Ahora, quiero ser claro en esto, que no podemos perder de vista, a la luz de la palabra de Dios, que Dios sigue siendo soberano. ¿Amén? Entonces, no es que la decisión que tomes va a determinar 100% el rumbo de tu vida. Lo va a determinar en parte, siempre y cuando Dios quiera que sea así. Porque finalmente en la mano de Dios está el poder de la vida y la muerte, la bendición y la maldición. ¿Sí? Dios es soberano. La soberanía de Dios y la palabra de Dios nunca cambian. Y Jesús dijo, pasarán los cielos, pasará la tierra, pero mi palabra no pasará. No pasará. El texto de Job, como les dije, es un texto de los más antiguos. Cuando pensamos en Job como un patriarca, tenemos que pensar que fue un patriarca antes de Abraham. Tenemos que pensar que en todo el proceso de sufrimiento que él tuvo cuando estuvo en diálogo con sus amigos, nunca se mencionó la ley de Moisés. Tenemos que pensar que este libro debe ser uno de los manuscritos más antiguos antes que se escribiese el Génesis, que fue inspirado, que Dios inspira a Moisés para escribirlo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Uno de los manuscritos más antiguos, que cuando Fedor Dostoyevsky estaba leyendo el libro de Job, cuando lo terminó de leer, dice que él quedó como un león dentro de una jaula. Dice que daba vueltas. ¿Vieron un león adentro de una jaula? Lo que hace cuando empieza. ¿Quién se anima a entrar en esa jaula? ¿Sí? Y dice que quedó así como que le agarró tanta euforia, lo movilizó tanto el libro y el final del libro que quedó tan sacudido por la lectura. Este escrito tan antiguo
nos da una clave para la vida cristiana hoy en el 2024. Esto es palabra de Dios, amén. Esto es palabra de Dios. Qué maravilloso. Bueno, en la Biblia hay innumerables ejemplos y historias que hablan de la toma de decisiones. Miren, la toma de decisiones es una marca del liderazgo. Yo no voy a hablar de liderazgo, pero tomar decisiones es algo que te pone en otro plano en la vida, en otro plano en la vida. Cuando te atreves a tomar decisiones y a jugártela en esa decisión, atreverte, aun cuando estés en medio de la oscuridad y aun cuando desde la razón entiendas que esa decisión es muy difícil de tomar, es muy arriesgada. Por ejemplo, tenemos allí en Deuteronomio capítulo 30, verso 15 y 16, Moisés dice al pueblo: miren, hoy les doy a elegir entre la vida y el bien, por un lado, la muerte y el mal por el otro. Si obedecen lo que les ordeno y aman al Señor su Dios y siguen sus caminos y cumplen sus mandamientos, leyes y decretos, vivirán y tendrán muchos hijos, y el Señor su Dios los bendecirá en el país que van a ocupar. Esta escena se da en el valle de Moab, de este lado del río Jordán. O sea, del otro lado del río Jordán estaba la tierra prometida. Del otro lado del Jordán estaba Canaán, estaba Jericó. Pero de este lado estaban los campos, los campos de Moab, el valle de Moab. Y allí él estaba hablando, pero ¿con quién estaba hablando? Estaba hablando con todos los israelitas que nacieron en el desierto. Porque todos los que salieron de Egipto murieron en el desierto con la excepción de Josué y de Caleb. Y como estos israelitas no habían visto abrirse al Mar Rojo y no habían visto las maravillas de Dios, entonces él le estaba dando instrucciones. Antes de entrar a la tierra, les estaba enseñando las leyes y dándole muchas instrucciones. Y en medio de todo eso les dice algo fundamental. Les dice: miren, hoy les doy a elegir. Tienen que tomar una decisión. Si quieren la vida o la muerte, el bien o el mal. Ustedes tienen que decidir. Y un discípulo de Moisés llamado Josué, muchos años después, cuando estaba a punto de morir, va a decir en Josué 24:15, le va a decir al pueblo Josué, discípulo de Moisés: si no desean servir al Señor, decidan hoy a quién servirán. Si no se deciden por servir al Señor, decidan hoy a quién van a servir. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hay culturas deterministas. Por ejemplo, nosotros vivimos 4 años y casi 4 años y medio con Sonia en Paraguay para servir en la educación, para servir también en el Ministerio de la Mujer, Sonia. Y viendo la cultura del Paraguay nos dimos cuenta que es una cultura determinista desde su origen. ¿Qué quiere decir una cultura determinista o fatalista? ¿Qué quiere decir? Que las cosas van a suceder inexorablemente, que el destino está escrito. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Que es algo inmodificable. Estas son culturas, y Argentina está también permeado por esa cultura. Muchas, digamos, zonas o áreas de Argentina, desde sus ancestros. Y esta no es la manera correcta de ver la vida. Yo tengo una idea de hace muchos años de que el futuro no nos puede a nosotros llevar de las narices, ¿sí?, caprichosamente a donde quiere, sino que nosotros podemos traer el futuro a la voluntad de Dios.
que nosotros podemos hacer que el futuro se venga en dirección a los caminos del Señor y al propósito de Dios. No se trata de destino, se trata de propósito. ¿Cuántos decimos amén? ¿Sí? No se trata de destino, sino que se trata de una vida con un propósito que hace que el futuro entonces se ordene en función de ese propósito. Porque de lo contrario nosotros nos entregaríamos y bueno, ya mi vida está escrita, ya las cosas van a ser así, no se van a modificar. No es así. Eso se llama resignación, eso se llama bajar los brazos, eso se llama entregarse, eso se llama no luchar. Y quiero hablar brevemente, para ir después a algunos puntos clave del mensaje, de que hay 3 fuerzas determinantes en la vida de todo ser humano. 3 fuerzas determinantes. La primera de ellas es la herencia. La herencia, ¿sí? Es la primera fuerza que determina tu vida. Es decir, ¿quiénes son tus padres? ¿Quiénes son o fueron tus abuelos? ¿De dónde venís? En esta fuerza determinante de la herencia viene lo genético. Y en lo genético se transmiten componentes biológicos. Pero no solamente componentes biológicos, sino también componentes que tienen que ver con lo conductual. El temperamento, ya hace 400 años antes de Cristo, Hipócrates, el padre de la medicina, dijo que el temperamento es algo que se hereda, no el carácter que se forma. ¿Sí? Así que de alguna manera tenés el temperamento de tu papá o de tu mamá o de tu abuelo o de tu abuela o del otro abuelo o de la otra abuela, pero algo tenés de ellos y sos parecidos a ellos. Y caminás como ellos y yo camino como ellos y nos enojamos como ellos. Y tenemos ciertos gustos parecidos a los de ellos y quedamos pelados como ellos. ¿Sí? Y en la herencia vienen cosas muy lindas y otras medias mal, otras medias complicadas, ¿no? Que tenés un hueso fuera de lugar porque lo tenía el abuelo. ¿Sí? O que media joroba acá. ¿Por qué tengo la joroba? Y bueno, porque la abuelita tenía la joroba. Y yo no sé si entrar en la polémica si tenemos que cortar maldiciones, ¿no? Porque a veces hay cosas lindas con la herencia, son hermosas, ¿no? Pero hay otra que voy a decir, ¿por qué? ¿Por qué saqué los pies de papá y no los de mamá? Bueno, no quiero entrar en detalles y tampoco ninguna cuestión, pero la herencia es una fuerza determinante que se transmite a través de la genética, ¿está claro? Y determina en parte lo que somos. ¿Cuántos estamos de acuerdo con esto? Claro que sí. Nosotros somos el producto de, ¿sí? Como diría mi mamá, no naciste de un repollo. Dicho de las italianas, ¿no? ¿Vos qué te crees, que naciste de un repollo? Respeta a tu madre. Entonces, nosotros no nacimos de un repollo, nacimos de papá y mamá y ellos nacieron de sus padres y sus padres. Y hay toda una cuestión. Y al final la culpa la tiene Adán. Pero la herencia es la herencia y es una fuerza determinante en la vida. Y hay una segunda fuerza determinante en la vida de todo ser humano, que es el medio ambiente en que uno nace y en que uno crece. ¿En dónde naciste? ¿En qué país? ¿En qué ciudad? ¿En qué pueblo? ¿Y en qué ámbito? ¿Y en qué contexto social? ¿Y cuál fue la primera escuela donde fuiste? ¿Y con qué eran los primeros amiguitos o los niños con que jugaste? Naturalmente que el medio ambiente en que nosotros nacemos y crecemos también en parte lo que nosotros somos. Claro que sí. Claro que sí. Y vaya si determina, ese medio ambiente en que nacemos y crecemos condiciona mucho lo que somos después, en la adolescencia, en la juventud. Y a veces pasan mucho los años y nosotros tenemos cosas que están allí metidas en los primeros años de vida. El medio ambiente, no es lo mismo nacer en Japón
¿Sí? No es lo mismo que nacer en Argentina o que nacer en otro país. Claro que no es lo mismo, porque son otros los valores, los sabores, los colores, las tradiciones. Como hablaba hoy Geraldine acerca de nuestra fecha patria, nuestros símbolos patrios. En otros países son otras cosas, otras costumbres y otras historias, y todo eso nos marca desde la infancia. Digamos que la combinación de herencia y medio ambiente es, para decirlo, es gran parte de lo que sos hoy. Miren, la herencia y el medio ambiente en que naciste, en que creciste, en que te formaste y donde creciste y donde estás, es gran parte del producto de lo que somos nosotros, vos y yo. Pero hay una tercera fuerza determinante. Y esta tercera fuerza determinante es la más determinante, es más determinante que las otras dos. Es curioso, ¿no? Va a costar entenderlo, pero si tan solo pudiese tener un ejemplo para decirlo práctico, se podría comprender, y es la voluntad propia. La voluntad propia. A ver, querida iglesia, quiero en esto que poner las cosas en su lugar. Estoy hablando de la toma de decisiones, estoy hablando de la voluntad propia y parece que en todo queda Dios afuera. Porque en todo el tiempo estamos hablando de la dependencia de Dios, de la importancia de dejar nuestros asuntos en la mano de Dios, que Dios dirija nuestra vida, que Dios sea en nosotros, que hagamos todo con la fuerza de Dios. Y pareciera que con estos conceptos de toma de decisiones y de voluntad propia pareciera, y no es así, es que Dios siempre, a ver, si Dios nos dio el intelecto y Dios nos dio las emociones y Dios nos dio la voluntad, nos dio eso para que nosotros lo usemos y lo usemos para el bien. ¿Sí? Entonces la voluntad propia es más determinante que las otras dos. ¿Por qué? Porque hay personas que a pesar de que tuvieron una herencia desfavorable y crecieron en un medio ambiente desfavorable, sin embargo fueron grandes personas que triunfaron en la vida porque tomaron decisiones importantes. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Personas ordinarias, pero no ordinaria en el sentido del término ordinario, el peyorativo, sino personas comunes que tomaron grandes decisiones y tuvieron resultados extraordinarios. Sí, lo voy a decir de nuevo para que se entienda. Personas comunes que tomaron decisiones importantes en la vida y tuvieron resultados extraordinarios. Y hay personas extraordinarias que tienen una herencia que los favorece y crecieron en un ambiente que los favorece, sin embargo tomaron decisiones que le dieron resultados pésimos en la vida y desastrosos. Es increíble, pero puede pasar. Y si no, tomemos un ejemplo para decir algo, para que ustedes capten lo que estoy diciendo. Si yo hablo de Palito Ortega, ustedes entienden todo lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? La herencia, el medio ambiente, pero ahí tenés una persona que en su área ha sido alguien que triunfó, porque tomó decisiones. Y tomó decisiones cuando todo parece que venía en contra. Y así podemos tener un montón de ejemplos de cantantes, de artistas, de deportistas, de líderes en la política, de líderes religiosos. Es importante la voluntad, porque es la más determinante de todas y tiene que ver con las elecciones que hacemos y con las decisiones que tomamos. Por esta razón, el texto que leímos de Moisés es donde él está instruyéndoles para que elijan sabiamente. Y otro ejemplo quiero dar, Daniel. Daniel es llevado, miren, cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruye Jerusalén, varias veces en la historia fue destruida Jerusalén completamente. Otra que me viene fue en el año 70 después de Cristo, el general Tito. Dice que cuando invade Jerusalén y destruye Jerusalén, Flavio Josefo dice que la sangre que corría, porque se ve que Jerusalén tiene subidas y bajadas, ¿no? Entonces se produce ese torrente como de agua, pero dice que la sangre era tan abundante que a los caballos
a los caballos les llegaba por aquí, en las patas de los caballos, pero no era agua, era sangre de la matanza que hizo el general Tito por órdenes del emperador romano y destruyó Jerusalén y destruyó el templo. Pero cuando Nabucodonosor destruye el templo y destruye Jerusalén fue dramático. Lo que dice el profeta Jeremías en las Lamentaciones tiene que ver con lo que pasó después de esa destrucción, que las madres llegaban a comerse a sus propios bebés, del hambre que arrasó a la tierra. Cuando Nabucodonosor destruye Jerusalén, se lleva algunos cautivos a Babilonia, pero a los hijos de los príncipes, algunos muchachos cultos, se los lleva al palacio con él. Y entre esos se lleva a Daniel, un muchacho, adolescente tal vez, un jovencito. No tengo la verdad certeza de decir la edad, pero podemos pensar 15, 16, 17, 18 años. Este muchacho entiende todo lo que estaba pasando en el palacio. El rey se propuso cambiarles la lengua, cambiarles la cultura, cambiarles la religión, cambiarles los hábitos, todo lo que tenía que ver con el cambio de la identidad. Pero Daniel, siendo un muchacho, en el capítulo 1, versículo 8, dice, toma una decisión extraordinaria. Un muchacho. Yo lo tengo en la Reina Valera y propuso Daniel en su no contaminarse con la comida del rey, porque los había obligado a todos con una dieta y con estas cosas y con esto. Y él dijo, yo no voy a participar, sabiendo que eso le significaba la vida. Aquí lo tenemos en otra versión posiblemente, ¿no? Sí. Pero Daniel decidió no contaminarse con la comida y el vino del rey, así que pidió permiso al oficial en jefe para no contaminarse, la nueva versión internacional. Tomó una decisión. Esa decisión significaba nada más y nada menos que la muerte. No había alternativa. Eso significaba que no tenía chances de vivir, que el rey lo iba a matar. Sin embargo, hubo intentos, pero no murió, porque Dios estaba con él. ¿Y saben qué? Daniel llegó a ser uno de los más grandes profetas de la historia y fue tan influyente en Babilonia y fue consultado cada vez que el rey tenía que consultar algo difícil, iba a Daniel porque sabía que Dios le daba revelación. Todos saben cómo comenzó, con una decisión. Con una decisión. ¿Qué decisión tenés que tomar esta noche? ¿Cuál es la decisión que está rondando tu cabeza? ¿Cuáles son las que tomaste y te arrepentiste porque estuvieron mal tomadas? ¿Cuáles son las que no te atreviste a tomar? ¿Y cuáles son las que tenés que tomar hoy o en el futuro inmediato? Daniel tomó una decisión y fue un gran profeta y un gran líder. Miren, si nosotros tenemos dos chicos, ¿sí? Que están en la escuela y uno de ellos tiene un coeficiente intelectual muy elevado y el otro no. ¿A quién le va a ir mejor en la escuela? ¿Qué piensan ustedes? A que tiene el coeficiente intelectual más elevado. ¿No es así? Sin embargo, muchas veces puede darse que el que está en desventaja, que no tiene la capacidad y la rapidez y la memoria y la inteligencia del otro, tiene más disciplina que este. Y toma decisiones. Voy a estudiar. Hoy no voy a jugar a la pelota, hoy me quedo en casa. Voy a hacer la tarea. Hoy voy a renunciar a esto, pero voy a hacerlo. ¿Y saben qué? Llega más lejos el que está en desventaja que el que está en ventaja solamente porque toma una decisión y porque es disciplinado. Es decir, tenemos nosotros que tomar decisiones que hagan la diferencia, pero lo que dice Job, o lo que dice el texto ahí en Job, que no es Job que está hablando, sino creo que es Elifas, lo que está diciendo es, determinarás una cosa y te será firme, es decir,
voy a determinar algo y voy a luchar por eso y me voy a plantar en esa decisión y voy a pelear por esa decisión, aunque por la razón todo me juega en contra. Sin embargo, tengo fe en el Señor que voy a persistir en eso y Dios me va a dar la victoria. Qué maravilloso, ¿no? La toma de decisiones. Primero, las personas que no se subestiman son las que llegan lejos cuando toman decisiones. Bueno, aquí entramos en un tema bien complicado, ¿no? ¿Quién de nosotros no sufre o no sufrió en mayor o en menor medida la baja estima, por decirlo de alguna manera? O una estima que no está equilibrada. Por muchas razones. ¿Porque te hicieron bullying en la escuela? Antes no se usaba esa palabra, ¿sí? ¿Te hicieron bullying en el colegio? ¿Te rechazaron? ¿Se burlaron? ¿Te dijeron que no podías, que no servías, que no valías? O un montón de cosas. Pero sea como fuere, ¿cuántos de nosotros llegamos al Señor o empezamos a caminar en los caminos del Señor con una estima diciendo, ¿podré? ¿Será para mí? ¿No será para el otro? ¿Seré la persona indicada? Yo tengo esto, yo tengo estos temores, inseguridades, no, mejor no. Y tenemos la tendencia siempre a tratar de evitar la responsabilidad. Y hay una palabra que es muy difícil, que es procrastinar. ¿Sí? Nunca la pude aprender bien esa palabra, ¿no? A decir, porque es una palabra recontra difícil. Yo no sé, el que la inventó no tenía una idea de hacer algo más sencillo, ¿no? Pero procrastinar, ¿así? ¡Qué bravo! Vamos a hacerlo en sílabas. Procrastinar significa que siempre estás posponiendo y tirando la pelota para adelante. Es decir, no lo hago mañana. No, lo hago la semana que viene. No, lo hago, qué sé yo. Bueno, ya que empiezo en el 2025. Ya. Si ya estamos en mayo, ¿no? Mejor ya se fueron 4 meses, 5 meses. Y bueno, listo, ya está. En definitiva, ahora dejo que pase porque es un poco tarde, pero en el 2025 me pongo las pilas y arranco. Y llega el 2025 y se fue enero, se fue febrero, se fue marzo. Bueno, pero es el verano, en marzo arrancamos. Eso es tirar la pelota para adelante y no tomar decisiones. Hay que actuar, hay que hacer. Hay que tomar decisiones porque el Señor está esperando que nosotros nos pongamos las pilas y tomemos decisiones. Las personas que se subestiman, que siempre piensan de manera negativa. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Que estás viendo el medio vaso vacío y no estás viendo el medio vaso lleno. En vez de mirar que hay agua acá, estás mirando por qué no está lleno hasta acá y te quedás enganchado con eso y renegás con ese poquito de agua que falta. Porque están mirando de paso. Están mirando el medio vaso vacío. Miren cuando Moisés manda a los 12 espías a la tierra de Canaán. Manda a los 12 espías, van los 12 espías a mirar la tierra de Canaán y vuelven. Y 10 de ellos dan un informe absolutamente negativo. Y dice, somos como langostas delante de ellos, son gigantes. La ciudad es una ciudad murallada, con murallas muy anchas y hay soldados arriba, guardias caminando. Ellos están armados, son gigantes. Nosotros nos van a aplastar, nos van a destruir, ni se nos ocurra ir allí. 10, hasta que pide la palabra Josué y Caleb. Los que vieron que el Mar Rojo se abrió, que dicen que después de la resurrección de Cristo, uno de los milagros más grandes en la historia, después de la resurrección de Cristo, es cuando el Mar Rojo se abrió y pasaron 2 millones de personas caminando con sus animales y con sus pertenencias. Y Josué y Caleb dicen, no, nosotros lo vamos a comer como pan. Porque el Señor está con nosotros. Ellos nacieron en algún barrio de Buenos Aires, ¿no? Eran agrandados los muchachos, ¿viste? Sí, dijeron así, pan comido. Lo vamos a comer como pan. Porque Dios nos mostró su maravilla, porque Dios nos
Es poderoso, porque Dios estuvo con nosotros. Moisés, vamos a la tierra. Pero miren que está metida entre las montañas y hay que escalar para entrar a Canaán. Hay que escalar y entrar, atravesar toda una muralla y vamos en el nombre del Señor porque vamos a poder. ¿Saben qué? Ganó el voto de la mayoría. ¿No es así? Pero no siempre la mayoría tiene razón. No te achiques por ser minoría si estás convencido de tu pensamiento, si estás convencido de tus principios, si estás convencido de la palabra y si estás convencido de tu decisión. Porque por causa de escuchar a la mayoría, Israel dio 40 años vuelta en el desierto. Cuando en 40 días ellos podían estar en la tierra prometida. Miren lo que es una decisión. Estos se subestimaron. Caleb y Josué no es que tenían la estima alta, es que tenían la confianza puesta en el Todopoderoso. Amén. Dios va a estar con nosotros. Dios va a estar con nosotros. Las personas que son disciplinadas en la vida, ya lo dije hace un rato, muchas veces tenemos talentos que nos da el Señor y yo dije en un escrito hace poco, dije, talentos que nunca llegan a brillar. Talentos que te dio el Señor pero que nunca llegan a brillar porque no tenés la disciplina, no tenés la tenacidad, no tenés el esfuerzo, no tenés el trabajo y no tenés la decisión de poner ese talento a los pies del Señor. ¿Cuántos talentos en esta noche y en esta reunión pueden estar allí queriendo recibir el brillo y la luz del Señor, no? No entierres tu talento. Recordemos la parábola de Jesús. A uno, ¿sí? 5, a otro 2, a otro 1, ¿sí? Y uno los multiplicó. El que recibió 5, Señor, me diste 5, acá tengo 10. El que tengo 2, me diste 2, acá tengo 4. Y el que tenía 1 dijo, Señor, tuve miedo porque sé que eres un Señor severo y lo entendí. Y el Señor le dice, lo reprende, le dice cosas muy fuertes, porque es la parábola, no es Jesús. Y le dice, tuviste miedo, aún por haber hecho eso, aún lo que tienes te será quitado. Es decir, parece injusto y no es injusto. Es que el que no usa lo que Dios le da, Dios finalmente se lo quita y se lo da a otro. Así de sencillo funciona. Y yo se los digo por los tantos años de estar en el camino y haber visto tanta gente que podría brillar y dejó de brillar, y otros que parecía que nunca iban a brillar, sin embargo, llegaron muy lejos. Porque tuvieron disciplina. Ya les comenté esta expresión de que podríamos decir sin ninguna duda que Dios la utiliza a la disciplina para desarrollar el máximo de nuestro potencial. ¿Sí? Si vos querés desarrollar el máximo de todo el potencial que Dios puso en tu vida, porque Dios puso un tesoro en tu vida, Dios puso un tesoro en mi vida. Yo creo que hay cosas que todavía yo no he desarrollado en mi vida y que Dios las puso y que están ahí, pero depende de que yo sea disciplinado para que esas cosas puedan alcanzar su máximo potencial. Acá la mayoría son jóvenes de mediana edad para abajo. Somos poquitos los que somos, algunos mayores no más. Pero a los poquitos mayores que están acá, ¿quién nos dijo que ya llegamos, tocamos techo? ¿Quién nos dijo eso? ¿Quién nos dijo eso? Yo hoy he visto en una noticia de estas noticias, en los portales de noticias, que un hombre de 100 años acaba de recibir su título universitario. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? ¿Sí? Hay que perseverar, tomar decisiones. Hay que hacer en la vida, anotate en un curso, anotate en una carrera, haz algo en la iglesia, poné tus talentos a los pies del Señor, toma decisiones. Hoy Dios te quiere usar más que nunca. Dios quiere usar tu vida, Dios quiere usar mi vida, pero para eso está esperando que pongamos nuestra vida a los pies del Señor y seamos personas con determinación, con decisión y con disciplina. Gloria al Señor.
Personas que cumplen la palabra, personas que cumplen lo que dicen, porque esta es otra realidad también, que las personas cuando toman decisiones comienzan a ser creíbles, porque empiezan a ser personas que respetan la palabra que ellos mismos se dieron a sí mismos. O sea, no permitas que tu palabra empiece a valer cada vez menos. ¿Saben lo que es eso? Aún personas grandes, siervos de Dios, que yo veo que por ahí, ya en una edad avanzada, la palabra ya uno lo escucha, pero saben que no tiene el mismo peso, ni la misma autoridad, ni el mismo crédito, porque mismo se desacreditó la palabra en el paso del tiempo. No vendas tu palabra, que es un tesoro que Dios te dio, y como decían nuestros mayores, tu palabra tiene que ser un documento. Tenés que honrar tu palabra, y tenés que honrar la memoria de tus padres, y vivir una vida que sea creíble. Entonces, cuando tomas una decisión, que te sea firme, que te sea firme, que te sea firme. Determinarás una cosa y te será firme. Entonces se abrirán los cielos y la luz del Señor te va a alumbrar, te va a ordenar, te va a guiar en el camino para que llegues al final. Gloria a Dios. Yo estaba en Paraguay, escuchen, había llegado un obispo de la iglesia de Ohio, el obispo de Ohio, ¿sí? Había llegado con otros líderes americanos y otros que estaban de Sudamérica. Y yo estaba en ese momento como director del seminario y director nacional de educación. Y resulta que yo tenía el proyecto de hacer una biblioteca y una capilla para el seminario. La capilla, se dice en los seminarios, ¿no? La capilla, lo que sea la parte donde se celebran las reuniones, los estudiantes hacen los cultos, y la biblioteca. Habíamos comprado un terreno de 1,5 hectáreas, ¿sí? En Villa Elisa, y muy cerca dentro de lo que sea el área, en las afueras de Asunción, sobre la avenida Américo Pico, cerca de la intendencia de Villa Elisa. Estaba en una calle y salía a la otra calle, salía al terreno, a la otra calle. Cuando llegan estos visitantes, seguramente Sonia te acordarás de la historia, nos pusimos en un aula, les comenté el proyecto, yo tenía todo el proyecto escrito y se les comenté el proyecto. Y el obispo de Ohio con traductores allí, con la gente, todos oraron, pusieron las manos y fue una oración donde se sintió la presencia de Dios de una manera especial. Ese hombre había quedado viudo hacía poco que su esposa había fallecido de cáncer y andaba recorriendo países de Latinoamérica. Este obispo. Y después que oró, tenía lágrimas en los ojos y estábamos todos llenos de la presencia del Señor. Y cuando nos fuimos de allí, yo iba en el vehículo, yo le iba llevando al doctor David Ramírez, que hoy es ejecutivo de la Iglesia de Dios. Él es chileno y él vino justamente como director de Latinoamérica en ese momento a Paraguay. Y cuando íbamos en el camino me dice unas palabras David Ramírez que me abrieron los ojos. Me dijo: Nicolás, esta gente te va a ayudar. Esta gente va a mandar el dinero para la capilla y para la biblioteca. Pero no por el proyecto en sí, porque vos les resultaste creíble. Ellos mandan plata cuando creen en la persona, me dijo. Y ellos están creyendo en vos. Y yo me quedé sorprendido. Disculpen la autorreferencia. Lo digo con toda humildad y modestia, lo digo en el sentido de que podamos interpretar lo que significa cuando vos llegás a ser creíble para el otro. Porque él me quiso dar a entender, ellos no es que van a dar por el proyecto en sí, van a dar porque vos le presentaste el proyecto y porque vos estás detrás del proyecto y porque confían en la administración de ese proyecto. Y llegó el recurso para la biblioteca y para la capilla. Y me acuerdo si era la biblioteca o la capilla que llevaba el nombre de la esposa de este obispo de Ohio. Así que no subestimarse, ser disciplinados y tener una palabra creíble nos ayudará en la vida, nos ayudará mucho. Una decisión. El ladrón que estaba en la cruz junto a Jesús y otro ladrón tenía todos antecedentes negativos, ¿sí? Ningún antecedente positivo. Así todo logró el mayor de los premios, la salvación de su alma. Porque tomó una decisión. La decisión de respetar
a Jesús. Había que creer en un Jesús todo ensangrentado en la cruz, todo desfigurado, muriéndose en esa apariencia, tenerlo al lado allí, mirarlo y ofenderse con el otro ladrón, pedirle respeto, porque este es un justo. O sea, había que ese ladrón con todos los antecedentes negativos tomó una decisión. Y por esa decisión, escuchen, por esa decisión, al momento que murió, a las pocas horas que murió, se fue directamente a la presencia de Dios. Porque Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Cuando alguien muere, no queda dormido en la tumba 2 siglos, 3 siglos, 10 siglos, hasta que venga el Señor a resucitar a los muertos. Cuando alguien muere, se separa el alma del cuerpo. El cuerpo duerme. Cuando usa la Biblia la palabra dormidos, Pablo se refiere al cuerpo, pero el alma va directamente al Señor al instante. Y Pablo dice, porque si estamos ausentes del cuerpo, entonces estamos presentes al Señor. Pero si estamos en el cuerpo todavía, entonces no estamos presentes en el sentido de que todavía no estamos con Él allá. Pero el ladrón tomó una decisión y en cuestión de momentos, nada más y nada menos que se ganó la vida eterna. Mirá si es importante una decisión. ¿Y cuáles eran los antecedentes? ¿Sí? Todos negativos. Entonces una decisión puede cambiar el rumbo, pero la indecisión te frena. La decisión es la marca de una vida temerosa. Miren lo que dijo Einstein, y con esto termino. Un barco está siempre seguro en la orilla, pero ese no es el propósito para el que se construye. Un barco está seguro en la orilla, pero ese no fue el propósito por el cual lo construyeron. Lo construyeron para que vaya a aguas profundas. Quiere decir entonces que nosotros tenemos que tener una vida en movimiento, no una vida estancada, no una vida quedada, no una vida donde nos rendimos, no una vida donde nos resignamos, sino que nos volvemos a poner de pie y le decimos, Señor, aquí estoy, heme aquí, Señor, envíame a mí. ¿Cuándo decimos así? Amén. Envíame a mí, envíame a mí. La toma de decisiones es una marca del liderazgo. Es una marca del liderazgo. Yo tenía 17 años cuando me decidí por Cristo. 17 años cuando le abrí mi corazón al Señor y le dije, Señor, te recibo como mi Salvador. Tenía cerca de unos 20 años cuando sentí en mi corazón el llamado de Dios. Recuerdo que dejé la iglesia local para ir a servir en un anexo. Tenía unos 24 años cuando acepté y tomé la decisión de pastorear por primera vez. Acepté interinamente por 1 año y todavía sigo de interino. Porque me prometieron que al año iban a buscar un pastor, pero nunca llegó ese pastor. Pero yo ya había tomado la decisión. Yo sabía que cuando acepté interinamente, porque nunca se me había cruzado ser pastor. Yo estaba estudiando en la universidad, yo tenía mi trabajo y yo estaba teniendo mi proyecto de vida, pero Dios tenía otro proyecto. ¿Cuántos creen que Dios tiene un proyecto mejor? Y tenía 28 cuando le dije sí en el altar a Dios y a muchos testigos para decidir casarme con Sonia. Las grandes decisiones de la vida. Y podría seguir contando otras decisiones que fueron bisagra, que abrieron los cielos, que alumbraron el camino. También tomé malas decisiones y también me faltó coraje para tomar otras. Pero algunas que recuerdo las tomé. Está bien, ya soy viejo, pero no dejes de tomar decisiones porque eso van a cambiar el rumbo de tu vida. Yo quisiera que estés puesto de pie en esta noche y que dejes que el Espíritu Santo te esté ministrando en este momento.
Si le querés dar una llave al Señor, como se la dio Daniel, Daniel le dio la llave, se arriesgó, dijo: Señor, si tengo que morir, muero, si tengo que vivir, vivo, pero yo te doy esta decisión, te ofrendo esta decisión, no me voy a contaminar, no me voy a contaminar, no voy a renunciar a mi identidad, ni voy a renunciar a mi fe, no. Aunque este emperador destruyó Jerusalén y mató mucha gente y es un hombre feroz, no. Y fue arrojado al foso de los leones. Y fue arrojado a un foso de leones y los leones no lo atacaron. Y cuando el rey estaba turbado con un sueño indescifrable que nadie le podía descifrar, Dios se lo reveló a Daniel. Y a partir de ahí lo levantó como un gran profeta. Tan grande fue Daniel que vio la historia hasta la venida del Señor. Una decisión es darle una llave al Señor. Es hora de tomar decisiones, es hora de dar vuelta a la página. Es hora de pararte en el presente y ensanchar tu presente. Proyectar el futuro y dejar el pasado atrás definitivamente para tomar decisiones nuevas para una vida llena de luz. Yo siento que, no sé si te está pasando a vos, pero me está pasando a mí, que el Espíritu está ministrando y que es maravilloso entender que se abre un camino donde hay una luz resplandeciente que te alumbra y el Señor te empieza a ordenar, a guiar. Te ilumina el camino para que no te equivoques. Me gustaría llamar aquí a las familias. Voy a comenzar primero con los matrimonios, las parejas de novios. Todos pasan aquí, todos los que están de alguna manera juntos. Vengan aquí al altar, vengan al altar. Después vamos a llamar a los hijos que están aquí. Pero quisiera que pasen todos los matrimonios, si hay algunos, otros no están con sus esposas, sus esposos, pero los que están con su matrimonio pasen. Y el resto se queda en su silla. Creo que hay una palabra del Señor para ustedes. Para ustedes. ¿Por qué? Llamo primero a ustedes antes de que llamar a los hijos. Porque cuando uno está solo, decide solo. Cuando uno está solo, decide solo. Pero cuando uno ya vive de a dos la vida, a la par, juntos a la par, ¿sí? Y caminan juntos en un proyecto de vida, entonces ya las decisiones son decisiones que tienen que tomar juntos en la presencia de Dios. Porque esa decisión va a impactar en la pareja. Y va a impactar en la familia. Una buena decisión será una gran bendición, una mala decisión puede ser algo desastroso para la familia. Pero ahora, escúchenme ustedes que están aquí, todos los que están también allí en sus sillas, es hora de volver a Dios. Es hora de alabarle. Es hora de bendecir su nombre. Es hora de dar vuelta la página. ¿Cómo damos vuelta a una página? Una página de dolor, una página de amargura, una página de un fracaso, una página de algo que te dañó, que te lastimó, una página de algo que no podés sacarte de tu cabeza o que te atormenta todavía. Es una decisión que tenés que tomar. No hay otra. No lo hará el Señor si no lo hace a través de una decisión que vos tomes. Esa decisión le dará una llave al Señor para que el Señor abra los cielos y llueva bendición hasta que sobre y abunde en tu matrimonio, en tu vida, en tu hogar, en tus hijos.
Aleluya, aleluya. Aleluya. Si están los chicos aquí o hijos de ustedes, los chicos, los hijos, pasen también. Los jóvenes, pasen, por favor. Los padres con los hijos, ¿sí? Papá que está con sus hijos o mamá que está con su hijo, pasen adelante también. Vengan adelante, vengan adelante. Porque los hijos quizás todavía son chiquitos y papá y mamá deciden por los chicos, pero ellas están en una etapa en que empiezan a tomar más responsabilidad. Miren, escuchen bien lo que les voy a decir en este ambiente. Hay etapas de la vida que tenemos que quemar, pero hasta los 20 años aproximadamente hay decisiones que todavía un ser humano no puede arriesgar, porque no está preparado desde el punto de vista biológico para tener una madurez emocional y establecer vínculos duraderos. Muchas veces hay un riesgo allí que se corre y muchas veces se corre con éxito, porque ¿cuántos tomaron decisiones antes de esa edad? Pero dicen los médicos que el lóbulo frontal se termina de cerrar aproximadamente en esa etapa de la vida, tanto en los muchachos como en las chicas, y eso tiene que ver con el dominio propio, y eso tiene que ver con el control emocional, y eso tiene que ver con la inteligencia emocional, y eso tiene que ver con las relaciones. No estamos hablando del desarrollo del intelecto, no estamos hablando de la etapa escolar. Uno tiene que tomar decisiones en la primaria, en la secundaria, en la universidad, pero hay cuestiones que son mucho más profundas a veces, que tienen que ver con relaciones, con decisiones que van a impactar a lo largo de tu vida. Y entre los 20 y los 30 años muchas veces se toman las decisiones más importantes de la vida, que van a repercutir para bien o para mal para el resto de tu vida. Por eso los jóvenes que están aquí, los chicos, las chicas que están aquí con papá y con mamá, tómense de la mano del Señor. Es hora de volver a Dios. Es hora de alabarle, es hora de bendecir su nombre, es hora de volver a la fuente, es hora de que hagamos reuniones y alabemos su nombre, y que tengamos reuniones en nuestras casas y que abramos la Biblia y que cantemos y que adoremos y que vivamos la fe en la familia, y que tengamos los altares encendidos en nuestras casas como está encendido esta noche aquí en el templo. Aleluya, aleluya. Es hora de volver a Dios, es hora de alabarle, es hora de glorificarle. Bendito sea el nombre del Señor. Es hora de dar vuelta a la página y es hora de tomar decisiones en el nombre de Jesús. Toma decisiones por tu familia y decir: yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa serviremos al Señor. Yo y mi casa seguiremos al Señor de la vida. Porque queremos la vida, porque queremos el bien y porque desechamos el mal y la muerte. Aleluya, aleluya, aleluya. Por favor, los músicos, vengan con un coro. Vamos a cantar ese cántico que cantamos el sábado pasado. Levanto mis manos, ¿sí? Aunque no tenga fuerzas, levanto mis manos. Es hora de tomar decisiones. Aleluya, Rama y así alabacanda seo, que mande keiki libastai. El Señor está obrando en tu vida de manera especial, en los jóvenes que están aquí, en el llamado de Dios en sus vidas. Yo recibí el llamado, miren, tendría 19 años, 18 años, pues fue en el primer campamento al otro año que recibí al Señor. Y en ese momento mi vida empezó a tener una situación, una experiencia diferente. Y lo empecé a buscar de día, de noche. A veces nos amanecíamos con los jóvenes en la vigilia y no teníamos voz porque habíamos clamado tanto que ya nos habíamos quedado sin voz, buscando la llenura del Espíritu Santo. Esa sed de Dios, esa sed de la vida eterna, esa sed del Espíritu. Aleluya, aleluya, aleluya. Que te levanta aún en medio de la oscuridad. Toma decisiones aún cuando todo está oscuro. Toma decisiones aún cuando
cuando no ves la luz. Toma decisiones aunque todo parece que viene en contra. Toma decisiones para sacar tu vida adelante. Y si salís adelante junto con tu vida, se levantará tu familia, se levantará tu cónyuge, se levantará tu pareja, se levantarán tus hijos, se levantarán tus vecinos, se levantarán tus seres queridos, porque tu vida puede ser de gran impacto en las manos del Señor. Dios te ha llamado, Dios te ha llamado de esta humilde iglesia, de esta sencilla iglesia que está creciendo, de esta familia que el Espíritu Santo, de esta familia hermosa que Dios va conformando. Saldrán misioneros al mundo, saldrán pastores, saldrán líderes con dones, con gracia, con unción del Espíritu Santo. Aleluya. Levántate, aunque estés enfermo, aunque estés enferma, aunque tu cuerpo no te responda, aunque tus piernas no te respondan, aunque tus pies no te respondan, aunque estés cansado físicamente, aunque estés agotado mentalmente. Levántate, 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 levántate en el nombre del Señor. Aleluya, aleluya, aleluya.